Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer la invitación de la Escuela Federal de Formación Judicial. Se me ha asignado el tema del arbitraje, un tema muy complejo que trataré de simplificar de la manera más conveniente posible para su mejor entendimiento. Para eso yo creo que es importante tener en cuenta algunos conceptos básicos que podrían servir de base para esta exposición. Por ello quisiera comentar que el arbitraje, dentro de los elementos que han sido acuñados por la doctrina, se puede entender que es una institución que nace del pacto expreso de dos o más partes, necesariamente, para resolver las controversias que surjan o hayan surgido de un procedimiento legal o específico, que como condición fundamental debe respetar las formalidades esenciales del procedimiento, en el cual se atribuye a un tercero la facultad de resolver el litigio existente mediante un laudo, que sería el equivalente a la sentencia, y que tendrá fuerza vinculatoria para ambas partes, como consecuencia de que así lo han previsto las partes, y con las consecuencias tales como si esta decisión hubiese sido emitida por un juez del Estado. De esta manera, por la voluntad de las partes, el tercero se convierte en un juzgador de una controversia específica cuya facultad queda limitada a resolver sobre lo que se le encomienda y limitado solo a lo que se le encomienda, siempre y cuando no esté reservado al juez estatal. El árbitro realiza una función materialmente jurisdiccional, pero carece de imperio para ejecutar la decisión final, por lo que para ese aspecto debe ser auxiliado por los órganos jurisdiccionales del Estado. El laudo que se dicta, como se dice, es materialmente jurisdiccional, participa de todas las características de un proceso jurisdiccional y resulta vinculatoria para las partes contendientes, puesto que éstas se sometieron a la decisión de un tercero en ejercicio de la autonomía de su voluntad, y esto es muy importante, lo que le confiere la fuerza necesaria para obligarlo. En el artículo 17 constitucional se reconocen los mecanismos alternos de resolución de conflictos, entre los cuales destaca, yo creo que es el más importante, el arbitraje. Y por tanto, en este sentido se reconoce la opción de acudir a los gobernados, a los medios alternativos de solución de controversias, o bien a la jurisdicción del Estado, lo cual supone cierto grado de libertad de decisión de las personas y ha sido reconocido por la Corte como un aspecto que tiene relevancia constitucional. Desde luego que esto implica también conocer necesariamente la existencia de un convenio arbitral, que es el documento en el cual se plasma el acuerdo de las partes para llegar a un pacto arbitral. El arbitraje comercial tiene como origen necesario, lo decía, el acuerdo de las partes, al cual se le denomina acuerdo o pacto arbitral. Si el acuerdo es previo a la existencia de una controversia, se le llama cláusula arbitral, y si es posterior, se le denomina compromiso arbitral. La cláusula arbitral es el acto concreto mediante el cual las partes ejercen su libertad contractual y autonomía de la voluntad, esto es muy importante, para someter a un procedimiento arbitral las diferencias que provienen de una relación jurídica contractual o extracontractual determinada. La autonomía de la voluntad como poder creador de normas individualizadas, las partes trabajan en eso, en crear una norma que regule la actuación del árbitro y del proceso arbitral, se da como la máxima ley entre las partes. Está autorizada por el ordenamiento jurídico mercantil, tiene aval constitucional, determina las condiciones en que debe resolverse dicha controversia y acota qué cuestiones de la relación jurídica se ventilarán en esa vía. Conforme a la ley mexicana, el acuerdo de arbitraje debe constar por escrito. Yo creo que esto es obvio porque ahí se plasman y deben quedar plasmadas claramente las condiciones y las reglas que las partes consideren como la base del proceso arbitral. El Código de Comercio define la cláusula arbitral
en armonía con la Convención de Nueva York, como el acuerdo por el que las partes deciden someter a arbitraje todas o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica contractual o no contractual. El acuerdo de arbitraje podrá adoptar la forma de una cláusula compromisoria incluida en un contrato o la forma de un acuerdo independiente. Generalmente, las reglas que se encuentran en la normativa internacional o en la ley modelo de la Organización de las Naciones Unidas para las cuestiones arbitrales, casi guardan una marcada afinidad, o sea, casi es textual todo lo que incorpora el Código de Comercio, en nuestro caso, por ejemplo, textualmente las reglas que se encuentran en la normativa internacional más aceptada. Yo creo que es importante también tomar en cuenta que hay algunos principios rectores del arbitraje. Yo me referiría a varios de estos en los términos siguientes. Por lo menos yo creo que tenemos que considerar 5 principios rectores del arbitraje. El de la autonomía de la voluntad, un poco en vinculación con lo que he estado comentando acerca del convenio arbitral como una expresión manifiesta de la autonomía, del ejercicio libre de la autonomía de la voluntad. Seguramente es el principio más importante del arbitraje y conforme al cual las partes pueden pactar prácticamente sobre todos los aspectos y etapas del arbitraje, salvo algunos aspectos fundamentales que se dan por sentados y que deben ser respetados, como el trato equitativo y la oportunidad de presentar su caso para ambas partes, la independencia e imparcialidad de los árbitros, la competencia en el caso de intervención judicial y las causales de nulidad del laudo, entre otras, que se encuentran previstas, en nuestro caso, en el Código de Comercio, muy claramente, como cuestiones que no son disponibles para las partes contratantes que celebran el acuerdo de arbitraje. Hay otra figura importante que se le ha conocido como la competence con origen alemán. Este principio, aunque es de origen alemán, pero es universalmente reconocido, se recoge en el artículo 1432 del Código de Comercio e implica que es precisamente el tribunal arbitral el competente para resolver sobre su propia competencia, incluyendo lo relativo a la existencia o validez del propio acuerdo arbitral del que deriva, lo cual no significa que excluye totalmente a los tribunales del Estado, sino simplemente que el primer órgano que se pronuncia sobre cuál es la materia de su competencia y sobre la validez del acuerdo arbitral es el propio árbitro, ya sea individual o ya sea colegiado. De la doctrina alemana destaco algo que es muy importante, porque ellos se refieren, y creo que esto después permea en las legislaciones y en la doctrina latinoamericana sobre el arbitraje, que el convenio arbitral comporta la exclusión de la competencia de los tribunales estatales, excepto si el convenio es nulo, inoperante o no puede ser efectuado. Esto significa que desde el momento en el que las partes deciden someter la decisión de su controversia a un tercero imparcial, que no es el Estado, le dan una atribución muy amplia en la cual ellos tienen todo un conjunto de decisiones en los que ellos establecen sus condiciones al margen de cualquier otro órgano. Sin embargo, esto lo pueden hacer mientras tanto no se cuestione sobre la validez del pacto arbitral, porque cuando esto ocurre, este aspecto vincula a que se pueda someter una decisión sobre la validez o la nulidad del acuerdo arbitral o del propio laudo a partir de la sujeción o no al orden público que se encuentra, digamos, subyacente en cuanto a todas las reglas que se establecen para el proceso,
mientras no haya una decisión de un tribunal sobre la validez o la nulidad del acuerdo arbitral, estaría sujeta la decisión de los árbitros a esa decisión que puede ser ex ante o ex post. En algunas ocasiones el propio tribunal emite su propia decisión sobre estos aspectos particulares, sobre su competencia, sobre la validez del acuerdo arbitral, y posteriormente, una vez que se emite el laudo, los tribunales tienen competencia para ejercer una especie de control que, como ya veremos más adelante, es muy limitado. En América Latina también el principio del competence rige en algunos casos. Por ejemplo, en la actualidad se permite a los árbitros que resuelvan sobre su propia jurisdicción sin tener que acudir a los jueces para ello, frente a la tradicional excepcional aceptación de esta posibilidad, aun cuando se contemple una mini intervención de la autoridad en aquellos supuestos conflictivos. Yo creo que tendría que reconocerse como un supuesto de excepcionalidad la intervención de los tribunales, pero esta intervención, como se explica en la doctrina, debe de ser mínima, porque existe o debe existir una deferencia hacia la voluntad de las partes en entregar la decisión a un tercero imparcial que no es el Estado. Otro principio que rige también en el acuerdo arbitral, en el convenio arbitral, es el de separación y autonomía del acuerdo arbitral. Conforme a estos principios, el acuerdo arbitral se entiende como independiente del contrato en el que pueda ubicarse, por lo que la nulidad de este no implica necesariamente la de aquel. En el momento en el que existe un acuerdo de arbitraje, adquiere una autonomía tal que pueden examinarse por separado y ambos ameritan una decisión correspondiente. Uno no somete al otro. En relación con este principio, la doctrina, en términos generales, ha sostenido que el principio de autonomía del convenio es la piedra angular sobre la que descansa la eficacia práctica de la institución arbitral. Es la piedra angular, es donde se sientan las bases para lo que tendrá que hacer el árbitro y cómo lo tendrá que hacer. Es, digamos, el elemento normativo que le va a decir al árbitro y que va a ordenar a las partes para regular su actuación, y esta será una base importante interpretativa que ante un eventual cuestionamiento judicial tendrá a su cargo los tribunales judiciales como elemento de interpretación para decidir sobre la validez o la nulidad de un acuerdo arbitral y de un proceso arbitral. Otro principio es el relativo al trato igual a las partes y plena oportunidad para presentar su caso. En definitiva, es el debido proceso que debe cumplir el procedimiento arbitral para que el auto sea válido y en su caso ejecutable. Pero es un debido proceso, podríamos llamarle arbitral. Tendríamos que matizarlo y adecuarlo, no como se le exige a cualquier órgano jurisdiccional que se someta al debido proceso, sino que tendría que haber ciertas matizaciones para que esto se haga, considerando que se parte de la base del ejercicio de un derecho fundamental o no, pero que está en la Constitución, en el cual las partes han decidido no acudir a la justicia del Estado y someterse a la justicia de un tercero. Aquí el problema se encuentra en establecer hasta dónde el depositar mediante el ejercicio de su autonomía la confianza para que un tercero, que no es el Estado, decida una controversia, hasta qué punto implica rechazar la no aplicación de otros principios o cómo entender la aplicación de otros principios constitucionales, generalmente aplicables para los órganos jurisdiccionales, para un proceso arbitral. Esto es algo de lo que yo me ocuparé un poco más adelante. El principio de mínima intervención judicial creo que va muy ligado con lo anterior. El artículo 1421 del Código de Comercio recoge este principio en el cual se establece la excepcionalidad de la intervención judicial,
que se limita a los asuntos previstos en el pacto arbitral, destacando el juicio especial previsto en el artículo 1472, bajo el que se tramitan, entre otros, la adopción y ejecución de medidas cautelares, el reconocimiento, la ejecución y la nulidad de laudos arbitrales. Y esta parte creo que nos lleva a otro aspecto importante. ¿Cuál es la materia del arbitraje o cuál puede ser la materia del arbitraje y cuáles son las materias no sujetas al control, al arbitraje? Hay desde luego algunos rubros que el Estado considera que son de orden público o que tienen que ser atendidos solo por el juez estatal necesariamente y por tanto no serán arbitrables. En este sentido, el legislador impone una limitación al principio de la autonomía de la voluntad. Ya saben que ahora hay un reconocimiento constitucional acerca de la autonomía de la voluntad que lo reconoce como un derecho fundamental, pero que no le da un alcance absoluto e ilimitado, de tal modo que hay un control que se puede ejercer sobre la voluntad de las partes cuando, por ejemplo, lo acordado viola el orden público o cuando se violan derechos fundamentales en perjuicio de uno de los contratantes, de tal manera que no hay una relación asimétrica. Entonces, en estos casos, cuando no hay un equilibrio o igualdad en el proceso, se viola el orden público y la autonomía de la voluntad admite entonces la interferencia del Estado para regular las relaciones entre particulares. Algunas veces más moderada, algunas veces más estricta. Quizá en el arbitraje tendría que ser una intervención moderada. Salvo, dependiendo de las materias de que se trate, creo que podría haber alguna dificultad para encontrar el límite preciso de la división entre estas dos. ¿Hasta dónde puede llegar la interferencia del Estado para controlar lo que las partes, por su voluntad autónoma, han decidido depositar en el conocimiento de un árbitro? La mayor parte de las materias no arbitrales pertenecen al derecho público. Creo que la gran mayoría estaría dentro de este espacio abierto. Sin embargo, hay algunas de estas acciones no arbitrales, como son el derecho a recibir alimentos, la nulidad del matrimonio y las concernientes al estado civil de las personas, que estarían vedadas para ser materia de un acuerdo arbitral. Y creo que en suma podríamos considerar que, sobre todo en materia civil, existen algunos espacios que, aunque son arbitrales, sí se establecen algunas restricciones. Por ejemplo, en el caso de los tutores, cuando pueden comprometer en arbitraje negocios de los discapacitados a su cuidado, requieren de autorización judicial. O bien, cuando los albaceas en una sucesión necesitan del consentimiento unánime de los herederos para comprometer en árbitros los negocios de la herencia y para nombrar árbitros, exigen esta condición como base para que la materia pueda ser arbitral. Es una condición necesaria para que pueda ser objeto de arbitraje. Y hay otras materias que se consideran no arbitrales, como son las siguientes. Por ejemplo, en derecho penal, aunque si bien el sistema penal acusatorio admite mecanismos alternativos de solución de conflictos, y así está dispuesto en el artículo 17, como la suspensión condicional del proceso y el acuerdo reparatorio, estos en realidad no pueden ser considerados arbitraje. Derecho tributario, derecho administrativo, aunque en algunos contratos en que el Estado es parte ya se empieza a incluir el arbitraje en leyes administrativas como una solución alterna a las controversias que surjan entre las partes, solución alterna a la jurisdicción del Estado. Y derivado de todo lo anterior, creo que es importante ocuparse de tomar en cuenta el reconocimiento constitucional que se encuentra en el artículo 17 acerca de los medios alternativos de resolución de controversias, como para tratar de por lo menos tener en cuenta las discusiones que hay sobre este particular. Si el derecho arbitral, como derecho fundamental a contar con procesos arbitrales libres de interferencia judicial, es un derecho fundamental o no. La Corte en algunos precedentes ha dicho que, o sea,
todavía no ha visto la exigencia o la oportunidad de que pueda pronunciarse sobre si lo considera o no como un derecho fundamental, el derecho fundamental al arbitraje. Pero sobre esto han surgido algunas discusiones muy interesantes. Yo creo que todo surge a partir del reconocimiento en la Constitución de los mecanismos alternos de solución de controversias, y es ahí donde nace esta interrogante, la posibilidad de considerar como un derecho fundamental el derecho arbitral. En el artículo 17, en el párrafo cuarto, en la primera parte, se dice: las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. A raíz de esta expresión, algunos autores consideran que, aunque la simplicidad semántica puede distraer, este párrafo encierra un derecho útil. O sea, el derecho a elegir entre el derecho a encauzar un problema ante la justicia ordinaria, el derecho humano a la tutela judicial, y el derecho a optar por mecanismos diversos, el derecho humano arbitral, el derecho de someter la controversia a un tercero, en el caso del arbitraje, a un árbitro. En la exposición de motivos, y creo que esto es importante, que elevó a rango constitucional dicho derecho, contiene algunas explicaciones muy relevantes. Por ejemplo, ante la preocupación del Estado mexicano por tutelar los derechos de sus ciudadanos, se hace necesario ofrecer y apoyar otras formas de solución de conflictos. De esos, obviamente el arbitraje, de acuerdo a la naturaleza del conflicto, más efectivos y menos costosos en términos económicos y afectivos, rápidos en relación con el tiempo empleado en su solución, convenientes en cuanto pueden impedir la recurrencia del conflicto y socialmente más valiosos, ya que posibilitan la relación futura de las partes. Yo no sé si realmente podríamos hablar de más efectivos y menos costosos. Yo creo que la efectividad sí tendríamos que esperar al resultado final. En algunos casos yo creo que habría que ver caso por caso. En algunos, yo creo que puede ser más efectiva la justicia del Estado, y en otros quizá, a lo mejor hasta por la complejidad de los temas, por la especialización de ellos, podría ser más efectiva la decisión arbitral, y menos costosos en términos económicos. A mí me da la impresión de que no siempre sucede así. El problema es cuando, a partir de los casos que me ha tocado conocer en el amparo, cuando si uno considera que las partes, cuando se someten al arbitraje, aceptan las consecuencias del resultado final, podríamos llegar a considerar que el arbitraje fue efectivo y fue menos costoso en términos económicos. Puede ser más rápido y se evitó la recurrencia del conflicto y fue socialmente más valioso. El problema es cuando, ante un resultado adverso, el laudo y el procedimiento arbitral son objeto de impugnación judicial, y esta impugnación judicial se prolonga constantemente ante la recurrencia de las decisiones posteriores, porque en ese momento mi idea es que ante un fallo adverso, las partes se esfuerzan por tratar de demostrar que las cuestiones que habían reconocido como bases del laudo y que han sido ya decididas en un ámbito en el que solo debe intervenir el árbitro, como las cuestiones sustantivas, muchas veces se ve el esfuerzo a través de la jurisdicción por tratar de demostrar que la jurisdicción del Estado puede penetrar en el control de decisiones que tendrían que quedar vedadas para la autoridad estatal. Sin embargo, cuando la pretensión de las partes es ampliar el ámbito de control y tratar de demostrar, empujar hacia esa idea, yo creo que se corre el riesgo de que la finalidad que perseguía el constituyente se caiga, porque entonces puede ser que ya no sea el método de solución de controversias más efectivo y el menos costoso,
porque implicaría prácticamente la intervención de 3 esferas de control. Por una parte, el control que ya han ejercido los árbitros, un autocontrol, el control que ejercen las autoridades judiciales ante el cuestionamiento sobre la validez o la nulidad del arbitraje y del laudo, y después ante la eventual decisión de la autoridad que controla las decisiones arbitrales jurisdiccionalmente, bueno, también es susceptible de control a través del juicio de amparo, de tal modo que se puede dar esta cadena de triple control en las cuestiones arbitrales. Entonces, eso que inicialmente estaba concebido como un instrumento que iba a ser más efectivo y menos costoso, de pronto se puede convertir justamente en lo contrario. Como puede verse, la celeridad y efectividad son el primer motivo que el legislador tuvo en mente al constitucionalizar el derecho a arbitrar. Y la última oración aborda un punto frecuentemente pasado por alto, la necesidad de preservar relaciones. Esto es importante y quizá uno lo puede identificar más con las cuestiones de mediación. El resultado de un litigio normalmente es suma cero. Lo que gana, lo perderé. Esto, así lo vemos así, lo podría ser no solo inútil, sino dañino para resolver un género de problemas, porque en realidad pareciera que la decisión no resuelve el problema, sino que incluso lo empuja para seguir adelante, y a veces esto pasa en las cuestiones judiciales, sobre todo en cuestiones de propiedad y de posesión. Aquellos que involucran relaciones en las que importa más conservar la relación que decir quién tiene la razón. Yo creo que esto puede ser importante, pero en el arbitraje creo que no tiene un peso mayor. Digamos que, en resumen, los motivos del legislador para establecer como un derecho fundamental el arbitraje fueron la celeridad, yo creo que particularmente ante el rezago judicial o ante la lentitud de las decisiones de los tribunales, la onerosidad, la especialidad, y creo que esto es muy importante, porque yo creo que este es un elemento que sí empuja cuando hay ciertas materias demasiado complejas en tratar de subtraer el conocimiento de estos casos de los tribunales del Estado para depositarlos en un árbitro, en un tercero imparcial, y la efectividad. De manera que son estas características las que hacen que este derecho se pueda considerar como un derecho fundamental. Por ello, para algún sector de la doctrina, el derecho humano a arbitrar se constituye como opción al derecho a acudir a los tribunales. Por ello, incluye el derecho a no ejercer el derecho de buscar tutela judicial. Digamos que tiene un aspecto positivo y un aspecto negativo. El aspecto positivo de este derecho sería el optar por el derecho de acudir a un árbitro para la decisión de sus controversias, y el de no acudir a los tribunales judiciales para lo mismo. En forma relacionada, parte del derecho a arbitrar consiste en dar efectos al árbitro, el llamado efecto positivo y negativo. Así, yo creo que desde la perspectiva constitucional, legal y jurisprudencial, es claro que el derecho a obtener justicia en los tribunales judiciales incluye el derecho a no hacerlo y a encauzar las controversias alternativamente a través de mecanismos diversos de solución de disputas. Esta interpretación yo creo que habría que verla desde la base de la premisa de que los derechos fundamentales son derechos existentes en la relación supra-subordinación. Se trata de una obligación correlativa del lado del gobernante, y en esa medida forma la sustancia de la relación jurídica gobernante-gobernado. ¿Cómo lo vemos del lado del gobernado? Este tiene derecho a no ejercer el derecho de tutela judicial, acudiendo a mecanismos de solución de controversias alternativos a la justicia ordinaria. Aquí está ejercido el derecho. Y del lado del gobernante se tiene la obligación a respetar la elección del gobernado de hacer uso de la opción de acudir a la vía alternativa o a la justicia estatal. Y yo creo que todavía va más allá.
cuando haya sido puesto al conocimiento de los tribunales la decisión sobre la validez, sobre el reconocimiento o la validez o la nulidad de un acuerdo arbitral o de un laudo arbitral, yo creo que aquí la imposición que se formula hacia el tribunal que representa el Estado implica que el Estado debe tener deferencia hacia el árbitro y hacia sus decisiones. Debe respetar un cierto límite. Hay un margen de control, pero de ese margen de control no puede pasar el tribunal estatal. Yo creo que por una parte debe abstenerse de ejercer un control, pero cuando le corresponde ejercer ese control, debe hacerlo dentro de los límites marcados que corresponden a una decisión que ha sido derivada de la autonomía de la voluntad de las partes contratantes que han decidido excluir al Estado, pero no lo pueden excluir en su totalidad de que intervenga. Hay una mínima intervención judicial en este caso, y en este margen también creo que está el aspecto negativo de este derecho que impacta en qué medida los tribunales pueden intervenir en estas cuestiones. Esta postura puede encontrar su limitación en lo específico que resulta este derecho, pues el solo hecho de que esté previsto constitucionalmente no le da necesariamente ese alcance. Por eso aquí está, digamos, la disputa lo reconocemos como un derecho fundamental al arbitraje y al no sometimiento de los tribunales judiciales, o simplemente es un derecho que está en la Constitución. Y yo creo que esto es así porque aun cuando los derechos fundamentales se confieren ex lege por su rango constitucional, también lo es en atención a su carácter igualitario, universal e indisponible. Así, los derechos fundamentales son sustanciales, aunque no solamente a la forma de su protección, sino también a su contenido. Y aquí creo que es importante tomar en cuenta de que el derecho arbitral entonces es disponible, pero lo que no es disponible es el derecho a un pacto que elimine totalmente el respeto a ciertos derechos fundamentales. Por ejemplo, el debido proceso, que obviamente tiene cabida en materia de arbitraje. Pero creo que habría que matizar su inclusión dentro de las reglas del derecho arbitral, porque de otra manera, pues podría entonces socavar el hecho de que las partes hayan decidido someter sus diferencias a un árbitro y no al Estado. Creo que aquí en este caso habría que establecer en qué términos se podría haber una matización, un entendimiento del debido proceso desde la perspectiva del derecho al arbitraje, del derecho constitucional al arbitraje. Y en este aspecto que tiene que ver con el derecho al arbitraje, fundamental o no, yo creo que es importante tomar en cuenta algunos comentarios que ha formulado Michele Tarufo en un trabajo muy interesante sobre los medios alternativos de solución de controversias. Él considera que la conclusión principal es que la vía maestra para la resolución de las controversias sigue siendo la jurisdicción. Y esta conclusión la sustenta en que en los casos en que se trata de derechos indisponibles, y en particular de derechos fundamentales, la jurisdicción representa el único instrumento admisible para la solución de controversias, aunque todos los modelos deberían, como condición para él, todos los modelos deberían operar con un mismo nivel de eficiencia, como condición legítima para permitir a las partes elegir por cuál modelo se inclinan. Esto significa que la idea de él es no podemos reconocer el derecho a optar por medios alternos a la solución de controversias, alternos a la jurisdicción del Estado, porque el proceso jurisdiccional es lento.
o porque el proceso jurisdiccional es costoso. Él considera que en este caso, o sea, la opción es ante dos mecanismos que tienen el mismo grado de eficiencia. Dice, si el constituyente considera que hay que remitir al arbitraje o la posibilidad de acudir al arbitraje porque el proceso judicial es lento o porque el proceso judicial es inefectivo, no es eficiente, entonces eso dice, y no es un presupuesto para la opción de ejercer ese derecho, sino es un remedio necesario. Entonces, él considera que no podríamos pensar en esta posibilidad, sino que el constituyente y los órganos del Estado deberían de empujar por encontrar la manera de cómo hacer eficiente la justicia, de cómo hacerla más expedita para que sus decisiones fueran eficaces. O sea, solo cuando los medios alternos de las controversias son o representan la misma calidad de la justicia del Estado y entre ellas no hay diferencia, solo se podría hablar de una alternativa viable para acudir a otros mecanismos y no a la justicia del Estado. Creo que esto es importante y él lo enfoca sobre todo a considerar que muchas veces la jurisdicción ejerce un control mayor sobre aquellos procesos en los cuales hay una manifiesta desigualdad entre las partes. Él considera que los grupos vulnerables pueden tener una mejor oportunidad de defensa ante la jurisdicción del Estado que ante la jurisdicción privada, ante los órganos privados de justicia. Dice, porque mientras haya de por medio un acuerdo en el que se pacten las reglas del proceso, esto implicará que entonces las partes una de las partes, la que tenga mayor poder o mayor control sobre el pacto que se haya de formular, puede imponer su facultad negociadora para imponer cláusulas o ventajas en el proceso arbitral que finalmente puedan implicar un resultado favorable para quien impone esas reglas. Yo creo aquí también podríamos pensar que en el arbitraje, así como está diseñado, pues yo creo que el propio árbitro, cuando ejerza su control, podrá encontrar maneras para realizar un equilibrio entre las partes y tratar de interpretar el pacto arbitral en función de la equidad y de la igualdad de las partes, pero esto mismo también lo podrá llevar a cabo la autoridad judicial cuando ejerce el control sobre las decisiones arbitrales, con los límites que tiene, pero dentro de esos límites tiene que ver el que el acuerdo y su ejecución a través del proceso y del laudo se ajusten a las reglas de orden público básicas. Y yo creo que en esta medida, digamos que la opinión tan importante de Tarufo pudiera ser matizada para encontrarle eco y ajuste a los términos del artículo 17 constitucional. Me gustaría también ocuparme de un aspecto que con un poquito más de detalle sobre la limitación a la intervención judicial. Son aspectos relacionados con la competencia en materia de arbitraje comercial. Con la finalidad de facilitar y dar eficacia al reconocimiento de los acuerdos de arbitraje, así como evitar la práctica de tácticas dilatorias, aunque se trate del ejercicio de facultad de supervisión o de control,
que se reconocen como necesarias por parte de los tribunales judiciales, a veces no hay forma de evitarla, se encuentra la limitación a la intervención judicial. Esa finalidad de la regulación de la revisión al arbitraje y de la facultad de determinar la competencia por parte del tribunal arbitral, basada en el principio competence, al que ya no mencionábamos antes, o competencia, que implícitamente se encuentra en los artículos 1424 y 1471 del Código de Comercio, dado que el origen que tienen y la semejanza con las normas que las inspiraron, lo que revela es que el legislador buscó dar eficacia cabal al compromiso arbitral y facilitar la realización de los arbitrajes, su concreción. En casos de existir un acuerdo sobre esa forma de resolución de controversias, impidiendo el empleo de dilaciones en la sustanciación de sus procedimientos, aun cuando se ejerciera el necesario control judicial sobre la validez del pacto arbitral. En esta forma podríamos entender que el constituyente en el artículo 17 se refiere a justificar el reconocimiento constitucional de los medios alternos de solución de controversias cuando el problema deriva de la lentitud de los tribunales y se busca una celeridad que en ese, así pareciera que el constituyente dice, esa la podemos encontrar en el arbitraje o principalmente, digamos, o en otros medios alternos de resolución de controversias. Así, el tribunal arbitral puede decidir sobre su propia competencia y puede decidir sobre la validez de las cláusulas, si respetan las normas básicas, y en la interpretación y en la ejecución, desde luego que tiene que interpretar el pacto arbitral y las reglas que han establecido como base del arbitraje. Digamos que este es el primer examen que se pronuncia sobre la propia competencia. El árbitro puede controlar su propia competencia mediante la interpretación del acuerdo y de las reglas que han sido diseñadas por los contratantes. Este es un control ex ante, pero también puede ser un control ex post al dictado del laudo, y esto lo llevan a cabo los tribunales judiciales conforme a las reglas que se encuentran en el Código de Comercio y que siguen en todo a la ley modelo que fue diseñada por la comisión creada por la Organización de las Naciones Unidas con tal propósito. Una forma, una opción es que se oponga para ello la excepción de incompetencia del tribunal arbitral en términos del artículo 1432 del Código de Comercio ante el mismo tribunal y que éste decida la cuestión declarándose competente antes de dictar laudo sobre el fondo del asunto, lo cual permitirá a su vez a que cualquiera de los contendientes someta la decisión ya del tribunal arbitral ante el juzgador y cuyo fallo será inapelable, pero en realidad es inapelable, pero también es controlable a través de la justicia constitucional. Y a mí me parece que cuando se sigue esta cadena, ¿cómo controlamos la competencia del tribunal? ¿Cómo controlamos la validez del acuerdo? Implica ese triple control que se lleva a cabo. El control que ejerce en primer lugar el árbitro, o sea, reconocer la validez de las normas que le dan competencia, que lo facultan para resolver, y determinar sobre su validez, la validez de las reglas que han sido diseñadas para la construcción del proceso, pero también luego el control que ejerce el órgano judicial a quien se le encomienda reconocer o declarar la validez o la nulidad de las cláusulas del acuerdo arbitral o del laudo arbitral, y posteriormente un control que se ejerce sobre lo decidido por la autoridad judicial por parte del Tribunal de Amparo. Digamos, hay un control arbitral, un control que ejerce el propio árbitro, un control que ejerce la autoridad judicial a quien se le encomienda el control ordinario del arbitraje, y al final el control que se ejerce sobre lo decidido por el
tribunal judicial en materia, en temas de arbitraje, por la justicia constitucional. La justicia constitucional solo va a controlar lo que decida la autoridad judicial a quien se le confirió el control sobre el arbitraje. No va, la justicia constitucional no se ocupa directamente del control arbitral. Indirectamente lo hace, pero lo que ejerce es un control de las decisiones en materia de arbitraje que inicialmente ha habido como una serie de vaivenes. Algunas veces se ha considerado que la sentencia que se emite en el proceso de reconocimiento, nulidad, validez del arbitraje, de los laudos arbitrales, es materia de amparo directo y ahora, en la actualidad, se considera que la competencia para conocer de la acción de nulidad del acuerdo de arbitraje prevista en el primer párrafo del artículo 1424 del Código de Comercio corresponde al juez y no al tribunal arbitral. La decisión que en este caso se emite es materia de amparo indirecto, no de amparo directo. Y esto implica una cuestión importante. A través del amparo, ya sea en amparo directo o en amparo indirecto, hay un control muy amplio sobre las decisiones judiciales, porque el objeto de control de la constitucionalidad y legalidad de las resoluciones judiciales implica la posibilidad de examinar casi todas las cuestiones fácticas y normativas suscitadas y resueltas u omitidas en esa decisión, tanto en el procedimiento como en la resolución final, las que se pueden presentar, digamos, por errores u omisiones en la aplicación de las normas adjetivas y sustantivas, en su interpretación o integración jurídica, con motivo de la existencia de lagunas normativas y de su superación por medio de los principios generales, la valoración de pruebas y en las consecuencias de la decisión que se impugna. Casi todo es controlable a través del juicio de amparo. Sin embargo, uno tiene que compararlo cómo opera el control constitucional respecto de las resoluciones judiciales en términos generales y cómo opera cuando está de por medio una decisión arbitral. Como ya antes había dicho, el control constitucional que se ejerce es directamente sobre la resolución judicial que a su vez controló el laudo arbitral y todas las cuestiones que se suscitaron durante el procedimiento de arbitraje. El objeto del control en el amparo mira entonces a un ámbito más restrictivo, pero muy semejante al de la autoridad judicial que controla el arbitraje. La autoridad judicial que controla el arbitraje tiene muchas limitaciones y estas limitaciones también necesariamente impactan en el órgano de control constitucional. Así, resulta obvio que en un juicio de amparo puede ejercerse un control con tal amplitud. O sea, con resoluciones judiciales casi controlamos todo, porque lo que se reclama de modo directo es una resolución emitida por un tribunal judicial que tiene el carácter de autoridad para los efectos del amparo. Sin embargo, en lo que concierne al laudo arbitral, como este no constituye el acto reclamado, sino que se trata del acto que fue objeto de estudio en la resolución definitiva, le vamos a llamar porque ya no es impugnable en amparo indirecto, en la resolución definitiva impugnada, de modo indirecto se examina, pero la decisión no recae sobre él, sobre el arbitraje, sino sobre lo que resolvió la autoridad judicial que pronunció la resolución en la que se pretendió controlar el arbitraje. Es decir,
se revisa a partir de lo que determinó la autoridad judicial que controla el arbitraje, de manera que si se considera el amparo, se vincula a la autoridad que emitió la sentencia reclamada para que decida en un sentido o en otro en los términos que precise la autoridad de amparo. Al final, será la autoridad judicial competente, responsable, en este caso sería la responsable, la que determine si se declara la validez o la nulidad del laudo arbitral, aunque lo haga por mandato o bajo las directrices del Tribunal de Garantías. Y en este sentido es importante considerar que la Corte ha emitido varios criterios muy importantes. Por ejemplo, hay uno en el que ha establecido que reconoce una limitación para llevar a cabo el control sobre un laudo arbitral en cuanto a los aspectos que pueden ser revisados jurisdiccionalmente, ya sea por la autoridad judicial que discute sobre su validez, como por la autoridad de amparo que examina lo resuelto por la autoridad judicial. Al margen de que en sí mismo el laudo arbitral no es objeto de control, ya lo dijimos, porque al tribunal arbitral no se le reconoce como un acto de autoridad equiparable a una autoridad judicial desde la perspectiva constitucional, solo es materia de dicho juicio cuando ha sido objeto de decisión en un juicio posterior, con los matices de control que en la decisión de la Corte se apuntan. Y aquí yo quisiera referirme a lo siguiente. La Corte, en la sentencia referida, se pronuncia sobre las causas de nulidad del laudo arbitral a partir de un respeto que manifiesta al tribunal arbitral, como, digamos, reconociendo el origen de la razón, el origen del por qué se depositó la controversia en manos de un tercero y no de la jurisdicción del Estado. Porque es un ente, el árbitro, y es un proceso arbitral, el que fue elegido voluntariamente por las partes, en términos del acuerdo arbitral, que no constituye una autoridad y como consecuencia no se le puede exigir en toda su dimensión la serie de deberes constitucionales que corresponde a una autoridad judicial, en toda su dimensión. Esto es importante en cuanto a la motivación de la decisión y al debido proceso. No obstante, aquí es importante considerar, tampoco releva al tribunal arbitral de sujetarse al cumplimiento de los derechos fundamentales vinculados con el proceso. Simplemente precisan los matices a que deben sujetarse los árbitros. En este sentido, lo que establece es un tipo de control indirecto que podría considerarse intermedio entre el que se ejerce respecto a las autoridades judiciales o no, contra cuyos actos procede el juicio de amparo y el que podría estimarse en correlación con un individuo particular contra los cuales no procede el juicio de amparo. En este sentido, ¿qué parámetro de control se utiliza para su revisión? Un estándar moderado, que prácticamente solo podría declarar viciado lo resuelto por el tribunal arbitral cuando sea manifiesta o crasa o evidente o absurda su ilegalidad, en la medida que si se tratara de la interpretación realizada en el laudo, esta fuese arbitraria o absurda, carente de sustento. Es decir, esto es muy importante, no cabría suponer realizar un control paralelo al que se lleva a cabo respecto de los tribunales del Estado, de modo que se reconozca en su esencia la autonomía de los árbitros y el respeto a quienes eligieron esta modalidad para la resolución de sus conflictos. Desde mi punto de vista, el control que se establece en torno a un laudo arbitral y a los elementos jurídicos que lo rodean, primero en el proceso judicial especial en el que se cuestiona su validez y luego trasladado al juicio de amparo, cuando se examina, ahora en amparo indirecto, una resolución que se pronunció sobre la nulidad o la validez de dicho laudo, debe tener las características que le atribuye la Suprema Corte, porque en un Estado constitucional y democrático de derecho, ningún acto puede quedar al margen del derecho. Esta sería una premisa básica. Tampoco podría aceptarse que un tribunal actúe con arbitrariedad y pueda violar los derechos fundamentales de las personas. El hecho de que hubiesen optado por someterse al arbitraje y no a los tribunales judiciales no implica que renuncien a los derechos esenciales que corresponden a cualquier persona y que, por tanto, no puedan invocar el respeto y la tutela de los derechos, de sus derechos fundamentales.
pero también habría que considerar si el hecho de optar por la justicia del arbitraje, por someterse a la justicia que finalmente lo es, del arbitraje, implica la aceptación de unas consecuencias. La aplicación de los derechos fundamentales no es literal, no es idéntica a la que se predica de las formalidades que se exigen a los tribunales del Estado. Hay matizaciones, digamos, hay adecuaciones, y yo creo que en la manifestación de voluntad de las partes que optan por el arbitraje, hay una aceptación de que estas consecuencias deben ser así, que no puede exigir la aplicación de los derechos fundamentales en la misma medida que el que se aplica para los procesos derivados o resueltos por los tribunales del Estado, porque entonces no tendría sentido que hubiesen ejercido un derecho que está en la Constitución para acudir u optar por el arbitraje y rechazar la intervención de los tribunales en la solución de su controversia. Pero al mismo tiempo, la naturaleza de esos actos permite reconocer que, independientemente de que deban ser objeto de control, porque en el ejercicio de la función arbitral pueden cometerse los mismos errores e irregularidades que una autoridad judicial puede cometer. Existen razones que justifican la necesidad de establecer un régimen diferente de sometimiento y de control de ese tipo de actos. Y así yo pensaría en lo siguiente. De acuerdo con lo anterior, lo resuelto por la Corte es adecuado, es muy interesante, porque lleva a cabo una distinción que es muy visible, que da pie a un control de constitucionalidad y legalidad acorde a las características del arbitraje, que da lugar a que se incentive la idea de optar por el arbitraje como un medio eficaz de resolución de controversias. Se descarga al Estado de la función de resolver a través de procesos judiciales que pueden permitirle lograr la eficiencia en la instrumentación de estos, el respeto a los derechos fundamentales de las personas que suscribieron el pacto arbitral, la adecuación del entendimiento de esos derechos aplicados al juicio arbitral, que dé valía, que valga la pena que hayan expresado la voluntad de las partes de haber elegido este instrumento para resolver la controversia. Yo creo que es un estándar diferente de control al que se ejerce respecto de las autoridades judiciales, pero justificado desde el punto de vista constitucional y de política judicial. La tesis a la que me refiero es una tesis, tiene registro digital 20-140-12, es de la primera sala, y el rubro es el siguiente: laudos arbitrales, estándar de revisión judicial para determinar la validez de la decisión de un tribunal arbitral sobre su propia competencia. Y solo voy a leer dos aspectos que me parecen importantes. La autoridad judicial debe involucrarse en la interpretación de los términos de un contrato y revisar las decisiones interpretativas del tribunal arbitral. Sin embargo, ello no implica que puedan sustituirse. Los jueces deben autorrestringirse y no someter a escrutinio las operaciones interpretativas de los árbitros con el mismo alcance con el que se revisa a una instancia judicial inferior, por lo que deben evaluar la regularidad de los laudos arbitrales con base en un estándar de 2 pasos. En primer lugar, la autoridad judicial debe acudir al texto del acuerdo arbitral o cláusula compromisoria y determinar si los términos empleados por las partes son claros y precisos, en cuyo caso el juez debe aplicarla. De no ser clara la estipulación contractual, los jueces deben acudir al segundo paso, es decir, cuando se constate que el lenguaje del acuerdo arbitral sea ambiguo, deficientemente precisado por las partes o vago, pues en ese caso debe anteponerse el poder de los árbitros de determinar su sentido. El árbitro tiene primacía. Lo decidido por el árbitro tiene primacía. Aquí los juzgadores no deben imponer la interpretación que mejor les parezca, sino verificar si la del tribunal arbitral es razonable y solo declarar su invalidez si la decisión arbitral es caprichosa o arbitraria, siendo suficiente constatar la utilización de un método interpretativo razonable. Esto por una parte en las cuestiones interpretativas, pero también como
la autoridad judicial que controla el arbitraje verifica que se haya llevado a cabo el acuerdo arbitral o la decisión arbitral con sujeción al orden público, yo creo que es importante tomar en cuenta varias decisiones que ha llevado a cabo la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ejemplo, uno al dictar la sentencia en el amparo directo en revisión 7790/2013. De esta sentencia yo destaco dos partes que me parecen muy importantes. En una de ellas, cuando se refiere al orden público y cómo entenderlo en el contexto de un proceso arbitral, dice, lo que se sostiene por la Suprema Corte es que los principios y derechos que rigen al arbitraje, en particular los que aquí se examinan relativos al derecho a ser oído mediante el ejercicio de la defensa, a la igualdad de trato y en general a un debido proceso arbitral, no están regidos directamente por los artículos 14 y 16 constitucionales, a efecto de exigir en el arbitraje comercial garantías de procedimiento y de legalidad, entre comillas, en forma idéntica a las que se exigen a las autoridades del Estado en los procesos jurisdiccionales, sino que el contenido y alcance de los derechos en el arbitraje y por ende su parámetro de regularidad se deben establecer conforme a su propia producción normativa de carácter convencional, internacional y legal que rigen el arbitraje de que se trate, optimizando esos principios y derechos conforme a los valores por ellos protegidos, atento a la propia naturaleza del arbitraje como medio privado de resolución de conflictos diverso de la justicia estatal. Y en otra parte dice lo siguiente, pues el arbitraje, con todas sus características, sigue siendo un medio al que se acude para alcanzar la justicia. Por ende, es válido sostener que en él imperan los principios fundamentales de igualdad procesal y audiencia del sistema de justicia constitucional. Sin embargo, esa interpretación y aplicación analógica será viable siempre y cuando, respecto de algún principio o derecho en el arbitraje, se adopten las necesarias adecuaciones en su interpretación para que sean acordes a la naturaleza, fines y particularidades esenciales del procedimiento arbitral. O bien, no se descarte que pueda excluirse la analogía precisamente porque la configuración convencional o legal del arbitraje en algún punto evidencia que no se trata de principios o derechos a los que pueda reconocérseles igual o similar contenido y alcances en el procedimiento arbitral al que se les atribuye en el procedimiento ante autoridad pública jurisdiccional, sobre todo ante la premisa básica de que en el arbitraje la prevalencia de la voluntad de las partes es un principio toral, este es el punto de partida, por eso es la clave de todo el entendimiento del arbitraje, que les da la libertad de diseñar en consenso, voluntariamente, libremente, el propio procedimiento arbitral, o de sujetarse a uno establecido en reglamentos arbitrales de carácter privado. Digamos, lo que las partes establezcan manda, pero pero existen ciertos márgenes que deben ser respetados. Estos márgenes se pueden controlar constitucionalmente, pero en la aplicación de los principios y derechos fundamentales no se puede exigir que sea en los términos idénticos a lo que sucede con la justicia del Estado. Tendríamos que establecer dos estándares diferentes. El estándar estricto que se aplica que en la aplicación del debido proceso tiene cabida en los procesos jurisdiccionales y un entendimiento más limitado para entender cómo se aplican las reglas del debido proceso cuando se trata de un proceso arbitral, por la deferencia que existe hacia el pacto arbitral y hacia la elección que llevaron a cabo las partes de considerar que su decisión deba ser emitida por un tercero imparcial, que no es el Estado. Y yo quisiera referirme por último a una resolución del Tribunal Constitucional Español porque
Es una sentencia que fue dictada el 4 de abril de 2002 por la Sala Segunda del Tribunal Constitucional al resolver un recurso de amparo. Hay dos cuestiones que me parecen muy importantes porque coinciden con el criterio, la postura que ha asumido la Suprema Corte Mexicana de considerar, de cómo entender la intervención judicial hacia el control del arbitraje. O sea, ¿cuál es el estándar adecuado para ejercer este control? La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló un laudo al entender que la falta de apreciación en el procedimiento arbitral de la alegada prejudicialidad penal infringe el orden público, que conforme a la ley del arbitraje ha de ser respetado por los laudos arbitrales. La Sala Segunda del Tribunal Constitucional sobre esto consideró que esa anulación ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de la recurrente al constatar que la sentencia ha estimado una acción de nulidad de un laudo arbitral, llevando a cabo un control del contenido del laudo que excede el que se pueda realizar por los tribunales. Por ello, también se declara nulidad de sentencia y se ordena que se dicte una nueva respetuosa con el derecho fundamental vulnerado. Pero aquí es importante, la Sala Segunda aprecia que la sentencia impugnada no se atiene al control judicial externo y limitado que ha de llevar a cabo el órgano judicial sobre la motivación del laudo, lo que implica excluir de ese control toda consideración de fondo sobre sus razonamientos. Y esto es bien importante, lo siguiente. La sentencia destaca que la mera discrepancia, aunque frontal, con la decisión arbitral, no puede llevar a anular el laudo, pues eso solamente es posible si se vulnera el deber de motivar el laudo o si se trata de una decisión irracional por parte de quien fue encargado de dirimir la controversia. ¿Esto qué implica? Trasladado a nuestro caso, en realidad son criterios que en lo sustancial coinciden. Cuando la manera de interpretar las cláusulas es diferente del árbitro y de la autoridad judicial que pretende controlar el arbitraje y el laudo arbitral, debe de pesar la decisión del árbitro. Existe una deferencia, un respeto hacia lo que decide el árbitro. Solo se puede controlar cuando este es excesivo, es irracional, es absurdo. Tendría que haber una interpretación con esos alcances para que sea susceptible de control positivo, de tal manera que la simple diferencia de manera de interpretar una disposición cuando solamente es de matices o cuando solamente revela posturas diferentes, el órgano judicial debe abstenerse de sustituirse en la decisión que corresponde solamente al árbitro y como consecuencia, obviamente, esto implicará el respeto a la expresión de la voluntad que formularon las partes al someterse a la decisión de un tercero imparcial que no es el Estado. Hay muchos temas que pueden abordarse. Creo que estos para mí son los más importantes y con eso me quedaría. Les agradezco mucho su atención. Ha sido un gusto estar con ustedes. Muchas gracias.